Buenas tardes, ¿cómo están? Espero que bien. Todavía no podemos reunirnos y lo extrañamos eso, poder vernos, pero bueno, al menos podemos estar conectados de esta manera a través de este medio y hoy con el propósito de continuar con el libro de Romanos. Hace una semana atrás Carlos compartía con nosotros en el capítulo 12, así que los invito, si tienen sus Biblias ahí, vamos a leer en el capítulo 12 desde el versículo 9 hasta el final del capítulo, y luego vamos a tratar de tener algunos pensamientos para poder meditar y sacar una enseñanza para nuestras vidas. Dice el versículo 9 entonces del capítulo 12 de Romanos: el amor sea sin fingimiento, aborreced lo malo, seguid lo bueno, amaos los unos a los otros con amor fraternal, en cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a los otros. En lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración, compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. Bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis. Gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran. Unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociándoos con los humildes. No seáis sabios en vuestra propia opinión. No paguéis a nadie mal por mal, procurad lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer; si tuviere sed, dale de beber. Pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Hasta acá nomás la lectura. Y cuando comenzábamos con la lectura de este capítulo 12, pensábamos en cómo llegamos acá a lo largo de todo el libro, ¿no? Desde el principio Pablo presenta el Evangelio. Romanos capítulo 1 nos habla de que el Evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Y en los capítulos siguientes Pablo presenta todo un cuerpo de enseñanzas que nos permiten entender el concepto del Evangelio, de las buenas noticias de salvación. ¿Cuál es ese concepto? Bueno, nuestra condición de pecado nos hacía estar lejos de Dios, nos hacía ir en un camino hacia la perdición, y Dios vio esa condición. Por eso Romanos capítulo 5 dice: Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. 6:23 dice: la paga del pecado es muerte, pero el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. 8:1 dice: no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Y así el libro nos presenta que frente a nuestra necesidad por nuestro pecado, Dios envía el Evangelio para nuestra salvación. Ahora, esa salvación que Dios nos da no se limita a llevarnos al cielo, como si eso fuera poca cosa. Nos saca de un camino a la perdición, nos pone en un camino al cielo, pero nos muestra de qué manera vivir ese camino. Y de eso se trata lo que resta del libro de Romanos. Estos capítulos, y en particular este capítulo 12 que acabamos de leer, nos muestra cuál es esa manera de vivir con sentido, con propósito, que realmente le va a dar significado a nuestra vida. Algunos lo ven como una serie de requisitos, de demandas de parte de Dios para la vida de los que deciden seguirlo. Sin embargo, nos damos cuenta que todos estos son rasgos, como alguien dijo en un libro, son rasgos del mismo amor que Dios puso en nosotros para poder vivir esta vida. No son demandas solamente para complacer a Dios, si bien Dios se complace en vidas que se manejan de esta manera, sino que como resultado de eso vuelve a nosotros en bendición. Una persona que vive de esta manera, que se conduce de esta manera,
puede realmente disfrutar esa vida y recibir los beneficios que tienen vivir de esa manera según lo que le agrada a Dios. En la tabla que ustedes van a ver a continuación, de alguna manera están volcados todos estos, como dice ahí en el encabezado, todos estos rasgos que tiene el amor, que tienen una acción asociada y que tienen alguna descripción o algún componente más, pero sin lugar a dudas son llamados a nuestra vida para mostrarnos cómo andar, cómo conducirnos. Los primeros versículos son los que ya estuvimos viendo, ¿no? La semana pasada. Versículos 9 nos habla de una vida de sinceridad, o sea, amar sin fingimiento, con discernimiento, es decir, rechazar lo malo y seguir lo bueno. No es solamente una emoción vivir una vida de amor, sino realmente con total cordura y discernimiento entender lo que está bien y acercarnos a eso mientras nos alejamos de lo que entendemos que está mal por lo que Dios nos muestra, obviamente. Y en el versículo 10 nos habla de una vida caracterizada por el afecto, y es ese amor fraternal, familiar que hay entre los cristianos. Pero no solamente se limita a eso, sino también al final del versículo 10 que se caracteriza por la honra, es decir, el respeto mutuo que se tienen los cristianos entre sí, respetarnos unos a otros. Ahora, los versículos que siguen, vamos a tratar de mencionar rápidamente algunas cosas asociadas a estos rasgos, y si el Señor lo permite, luego de terminar el libro vamos a tratar de volver sobre estos temas, porque sin lugar a dudas habría mucho que decir sobre cada faceta, que son temas en sí mismos, pero la intención, así como Pablo los enumera y así como los queremos repasar hoy, es tratar de darnos cuenta cuál es ese perfil de vida, perfil de conducta que Dios espera de nosotros y que va a resultar en nuestro beneficio. Dice en el versículo 11 que es una vida plagada de entusiasmo, es decir, ser diligentes, fervientes en el servicio al Señor, no por costumbre, no por una religiosidad, no por hacer rituales repetitivos, vacíos, sin sentido, sino realmente entusiasmo, una vida que realmente tiene interés y es diligente en el servicio al Señor. En el versículo 12 se nos habla de este rasgo, de la paciencia, y se nos presentan tres aspectos que podrían ser todos parte de esa misma vida paciente. Alguien que se alegra en la esperanza, es decir, aquello que espera recibir, aquello que espera que va a llegar. Mientras lo espera, todavía no lo tiene, pero ya lo disfruta. Se alegra en la esperanza. Es paciente también en el sufrimiento. No sucumbe en el peso del sufrimiento, del padecimiento que le toca recorrer, sino que es paciente en medio de esa situación. Y en medio de todo esto, mientras transcurre su andar, es constante, continuamente vive una vida de oración. Así que es una persona paciente, aquel que tiene esta vida de amor según Dios quiere. En el versículo 13 se nos presenta otro rasgo, son dos rasgos que van muy de la mano: generosidad y hospitalidad. Dice compartir con los que necesiten, y dice también recibir en casa, ser hospitalarios. Y el significado, el primer significado según se escribe acá, tiene que ver con una costumbre que era más de esa época que de la nuestra, que era abrir la casa para recibir a aquel que no tenía dónde ir, que tal vez pasaba por la iglesia, y no era muy común encontrar lugares con hotelería o algo por el estilo donde estar, pero entonces el llamado a una vida cristiana era no solamente abrir la mano al necesitado, sino abrir también la casa con todo lo que eso significa. Así que estos dos los podríamos agrupar en un gran concepto de tener presente la necesidad del otro y buscar la manera de ayudar a ese otro. Y en ese ayudar al otro hay una entrega propia hacia la necesidad del otro.
Otro rasgo que aparece en el versículo 14 es puesto de esta manera como la buena voluntad. Bendecir al que te persigue, al que procura tu mal, al que busca tu perjuicio. Bendecirlo. Vamos a volver sobre esto, por eso por ahora lo dejamos y luego lo retomamos. Versículo 15 nos habla de una vida compasiva y lo presenta de dos maneras: gozarse con los que se gozan y llorar con los que lloran. Decimos dos cositas muy cortitas sobre esto. Alguien dijo, la parte más difícil es la primera, gozarse con los que se gozan. ¿Por qué? Porque significa mirar al otro, mirar lo bien que le va al otro, mirar cómo es favorecido el otro y alegrarnos con su alegría. ¿Y por qué entonces es la parte más difícil? Cuando uno pensaría que llorar es más difícil que alegrarse. Y porque normalmente cuando miramos el bien del otro, automáticamente pensamos en nosotros. Y aparecen las preguntas de por qué él sí, yo no, por qué a él sí y a mí no. Y en todo eso el resultado puede ser negativo. Bueno, la propuesta de una vida caracterizada por el amor es que se goza con el que se goza. Si el otro está alegre y tiene razones para estarlo, esas mismas razones son las que a mí me van a permitir alegrarme con él. Ahora, por otro lado, se presenta llorar con los que lloran. Y en esto hay un gran consejo, ¿no? Porque nosotros vemos a alguien llorar y tal vez la primera reacción, lo que instintivamente nos sale es tratar de frenar ese llanto, tratar de que deje de llorar, tratar de decir algo para llenar ese silencio, ese vacío. Y acá se nos da un consejo superior a eso. El consejo es, tal vez no hagan falta palabras, tal vez solo hace falta presencia y un corazón que se compadece del otro. ¿Y cómo se manifiesta? ¿En palabras, en consejos, en sabiduría? No tanto. Se manifiesta en llorar también con el que llora. Obviamente no son lágrimas fingidas, sino es un corazón compasivo que acompaña en el dolor y en esa circunstancia que le toca atravesar al otro. En el versículo 16 se nos presenta este rasgo: armonía, unánimes, vivir unánimes entre nosotros. Y nosotros tenemos que ser de los que contribuyen a esa unidad, solícitos en guardar esa unidad. Tenemos que aportar hacia la unidad, hacia la armonía. Nuestras notas en esa sinfonía tienen que ser armónicas, tienen que ser un buen aporte a la banda, por decirlo de alguna manera, y tenemos que contribuir. Lamentablemente muchas veces pasa lo contrario, pero se nos invita acá a ser de los que contribuyen a la unidad. Y por último, al final del versículo 16 se nos presenta este otro rasgo que es tan importante y tan distintivo: el rasgo de la humildad. No ser altivos, es decir, no ser orgullosos, asociarnos con los humildes y no ser sabios en nuestra propia opinión. Muchas veces en este mundo el humilde es visto como el perdedor. Y muchas veces en este mundo también el que se las sabe todas es aquel que es asociado con el ganador. Bueno, acá se nos dice: no creas que te las sabes todas, mucho menos creas que te las sabes más que los demás. No seas sabio en tu propia opinión, no seas altivo, busca estar con los humildes. ¿Se acuerdan el pasaje que dice: Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes? Y luego hay un grupo de cosas que se listan al final de este capítulo que parece que no están tan asociadas a la vida en la iglesia, sino que están más asociadas a la vida con otros que no buscan nuestro bien, sino que buscan nuestro mal. Y en la siguiente tabla ustedes van a ver que son, como alguien dijo, imperativos negativos, es decir, cosas que de parte de Dios nos dice: no, por ahí no, eso no. Pareciera que a un cristiano esto de alguna manera le está vedado, le está prohibido. ¿Qué cosas? Maldecir al otro, pagar mal por mal, tomar venganza y dejarse vencer por el mal. Y no queda solamente en la prohibición, en decir esto no, sino que se nos dice, en cambio, hay algo mejor para hacer. ¿Qué cosa? Bueno, bendecir en lugar de maldecir. En lugar de pagar mal por mal, buscar la paz con todos. Con el que me hace mal, sí, buscar la paz con ese también. Por eso hay una salvedad ahí que dice: bueno,
en lo que dependa de ustedes, y si es posible. Porque a veces las condiciones no se dan, ¿no? Las dos partes tienen que hacer lo necesario para estar bien. Si el otro no quiere estar bien, bueno, no estaremos bien, no estaremos en paz, pero que sea porque el otro no quiere, porque el otro presenta la otra situación. Pero en lo que dependa de nosotros, tenemos que hacer todo lo posible por estar en paz con todos. En lugar de tomar venganza, ¿qué? Encomendarle en las manos de Dios. ¿Por qué? Porque su juicio es preciso, es correcto. Él no se va a equivocar en dictar sentencias sobre una situación. Pero no solamente tenemos que encomendar en las manos de Dios, esto no significa pedirle a Dios el castigo del otro, sino que se nos presenta servir al otro. ¿Al que me hace mal? Sí, en vez de tomar venganza, servirlo. Si me pide, darle. Si me busca, ayudarlo. Y en el versículo 21, en vez de ser vencido por el mal, vencer el mal con el bien. Y alguien dijo, el resumen de esto es que el amor, de este amor que se viene hablando en todo el capítulo, que el amor venza al odio. Por sobre cualquier circunstancia contraria que se nos presenta, que el amor venza al odio. Sin duda, un pasaje que se nos viene a la mente es el de 1 Pedro 2:23. Hablando de Jesús, dice: cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. Ojalá que en nuestra vida se vea esta misma semblanza, la semblanza de Cristo. Si somos cristianos es porque seguimos a Cristo, queremos imitarlo, queremos hacer lo que Él hacía. Bueno, Él tuvo una vida de esta manera, una conducta que todos los rasgos de su conducta, de su carácter, tenían que ver con el amor. Ojalá en nosotros sea de la misma manera. Meditemos un poco más en todo esto. Esa es la propuesta de hoy. Y veamos en todo esto no requerimientos a cumplir en una lista para tildar lo tengo o no lo tengo, sino darnos cuenta que es el camino a transitar, que le va a agradar a Dios y que va a redundar en nuestra bendición y del entorno en el que estamos también. Que el Señor nos bendiga.